continuamos con Wilfredo Murillo. Wilfredo es abogado de la Universidad de San Martín de Porres, tiene un MBA en dicha universidad, es Legal Project Management de la Universidad Austral, creo que ahí cursamos juntos, Wilfredo, o yo estuve un año antes, creo que estuvimos juntos, ¿no? Estuvimos juntos en el mismo curso que nos dio Ana Marra, que la vamos a tener de profesora ahora durante septiembre. Es especialista en marketing de la Escuela de Negocios ESAM, ha participado en más de 150 proyectos en firmas de abogados de Latinoamérica en temas que tienen que ver con gestión, capital humano, tecnología, marketing y comunicación, y promotor de las primeras encuestas del mercado legal. Hoy nos trae un gran tema y te voy a dejar, Wilfredo, la bienvenida para que presentes el tema de hoy. Así que bienvenido a esta comunidad. Pues en principio muy emocionado de tener 284 personas conectadas día sábado. En realidad lo que yo sugeriría, dado que he visto por ahí algunos bostezos, denos 30 segundos todos para estirarnos un poco, porque después de la gran carga intelectual que hemos recibido de Sergio, el maravilloso tema que hemos podido tener el día de hoy, dense una estirada, traten, porque yo estoy de las 7 de la mañana aquí despierto, 6 de la mañana, así que estírense un poquito para lo que viene, porque lo que viene ahora si Sergio puso el azúcar, yo pondré quizás el café, porque debemos tocar un tema que también es importante dentro de lo que es la función pública, dentro de lo que tiene que ver con el sector legal. En mi caso, yo voy a compartir mi pantalla para hablar al respecto de este tema. Pues bien, el tema que me ha tocado a mí desarrollar en esta oportunidad es hablar de la marca personal del servidor público y su impacto en la sociedad. Hablaremos además respecto a lo que son los abogados y la gestión de la reputación. Partamos con una reflexión. ¿Cuál es la percepción actual de la sociedad sobre los abogados o los servidores públicos? Esto es algo que en realidad es muy importante y que va de la mano con lo que conversó en su momento Sergio acerca del lenguaje con la que la sociedad nos percibe. Pero el lenguaje es uno de los elementos de la actividad que realizamos los abogados o que realizan los servidores públicos que están vinculados al derecho. Pero existen otras cosas que vinculan a la percepción actual de la sociedad. Involucran mucho los actos, mucho lo que sale de la profesión, mucho de lo que la sociedad empieza a visibilizar sobre nosotros. Una de las cosas que quiero comentar es que lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Chile, en realidad es un problema regional. Por eso cuando uno de los artículos que yo escribí hace ya un año hablaba de la agenda pendiente del sector legal, y uno de los puntos importantísimos que consideré oportuno decir que antes de transformar o antes de buscar una transformación de la forma del ejercicio del derecho, es que tenemos que cambiar la percepción que tiene la sociedad sobre el rol que cumple el abogado y el abogado en las diferentes instancias. Fíjense que esto es una encuesta dada en el 2017 por Transparencia Internacional, que hablaba de las instituciones que se percibían como las más corruptas o las que aceptaban mayor, vinculación a la corrupción. Fíjese que está la policía, están los representantes electos, los gobiernos locales, el primer ministro, y fíjense que hay un gran porcentaje que piensa que el 40% de jueces y magistrados aceptan o están vinculados a estos temas. De ahí siguen los funcionarios públicos, funcionarios fiscales, y definitivamente no puede haber corrupción sin la participación del privado, y ahí justamente hablaremos al respecto. Y bueno, aparte tuvimos un grupo que hablaba también de los líderes religiosos, que algo que me sorprendió también cuando hice la lectura de esta investigación. Pero fíjese que esta es una percepción latinoamericana que tenemos dentro de la percepción de la corrupción hoy un gran porcentaje que piensa que jueces y magistrados, que funcionarios públicos y funcionarios fiscales están vinculados a estos temas.
Y si hacemos la pregunta al revés, ¿a qué instituciones le tienes mayor confianza o cuánto es el nivel de confianza que le tienes a las organizaciones? Pues los partidos políticos tenían solamente un 13% de confianza, el Congreso tenía solamente un 25% de confianza, y una de las cosas que tenemos que entender, sobre todo para los que estamos vinculados a la industria legal, es que, por ejemplo, aquí en Perú y en Latinoamérica estuvimos viendo que los ratios de participación de abogados dentro del Congreso o de los congresos, de los parlamentos, como lo puedan denominar en cada uno de los países, hay un 30 hasta un 40% de participación de senadores, congresistas que están de profesión, son abogados. Es más, en el Perú, la última elección que fue el año pasado, que comenzó el año pasado, más del 25-30% eran candidatos presidenciales. Tuvimos aparte 18 candidatos o 19 candidatos presidenciales. El 30% eran abogados. Entonces, la cifra de participación política de los abogados en esas instituciones también suman justamente un poco a la percepción. El gobierno, el poder judicial, las instituciones electorales, la policía, las fuerzas armadas y la iglesia eran el nivel de aprobación que se tenían. Fíjense en qué punto nos encontramos. Nos encontramos que solamente, digamos que de cada 100 personas, solamente 24 confía, digamos, en el poder judicial. Pero como insisto, fíjense que esto es un tema que es regional, pero también en cada país. Por ejemplo, ¿qué sector en el Perú, por ejemplo, qué sector e institución cree usted que tiene los más altos niveles de corrupción? El 56%, en el 2018, el 56% de la población pensaba, bueno, mejor dicho, piensan que el 56% del Poder Judicial es la institución más corrupta. Fíjense que es una institución pilar para una sociedad, pero la percepción de la ciudadanía es que son la institución más corrupta que tenemos. Pero no solamente eso, fíjense, en Colombia hubo este tema de que cada año suspenden 840 abogados por faltas a la profesión. En promedio, 4 juristas al mes son expulsados del ejercicio de la abogacía. La noticia en Panamá, la justicia corrupta, burocrática e ineficiente. Y vemos titulares permanentemente hablando de la percepción. Aquí en Perú, y bueno, creo que en todos los países, la Lavallato fue un caso emblemático, pero nosotros en Perú tuvimos un tema súper estructurado. Hubieron escuchas de cómo las personas, cómo los jueces, entre jueces, fiscales, se discutían casos por favores. Tanto llegó la indignación que un juez tuvo un audio donde le decía, estaban negociando una sentencia de violación sexual, y decía, ¿y qué deseas? ¿Que le condenen o que le bajen la pena? O sea, a ese nivel, y esto ha sido hace poco, hace 2 años, 3 años, donde explotó todos estos audios respecto a cómo se negociaban y generó realmente lo que ya toda la ciudadanía sabía, pero que no tenía pruebas. O sea, la ciudadanía tiene la percepción que los jueces, no hablo esto en general, pero hay una percepción muy fuerte de que se sabe que los jueces o que se resuelven por intereses, o que se resuelven porque recibieron algo, o porque se resuelven porque son amigos de alguien, pero no teníamos visibilidad. Para quienes quisieran estudiar a profundidad sobre la crisis del sistema judicial en Latinoamérica, este caso, el que hemos tenido nosotros en Perú, tiene muchísimo material porque habla de cómo se llega a estructurar todos estos temas, para que sepan que digamos, el nombre que le ponían a los sobres de dinero eran los libros, ¿no? O sea, oye, ya llegó tu libro, o sea, cosas de ese tipo llegaban a tener al respecto. Igual, por ejemplo, este es un tema en El Salvador, jueces de El Salvador acusados de robar dinero incautado. Fíjense que esto es lo que nos bombardean usualmente, y estas son las noticias, y ponen todavía la noticia del día. Esto fue en el 2015. Esto, por ejemplo, creo que fue en Colombia. Jueces Vázquez y Elguetas eran formalizados, fueron expulsados del Poder Judicial por corrupción. Entonces, la sociedad sigue percibiendo y sigue escuchando muchas noticias sobre esto, y eso alimenta esos indicadores. Creo que Argentina tampoco no es una excepción. Hay un sentimiento ciudadano que también indigna y finalmente dice, oye,
hay algo que está pasando, hay una problemática que podemos tener. Y yo creo que lo que estoy comentando quizás no es algo nuevo para ustedes. Lo que estoy comentando quizás simplemente estoy reforzando bajo estadísticas y casos en Latinoamérica algo que probablemente ustedes ya decían, pues sí, pero que no había una indignación. Y uno de los primeros puntos para el cambio tiene que ser la indignación con esto que consideramos que es normal. Lo que no puede pasar es que consideremos que esto es normal, que esto ya está institucionalizado. Y si así lo fuera, es momento de comenzar el proceso de la indignación sobre estos temas. Porque fíjense, en Argentina el índice de la percepción de la corrupción ha ido subiendo año tras año. Cada vez más se percibe o se siente que hay la corrupción. Y uno de los pilares, no voy a decir que es el más importante, pero tiene que ver con el ejercicio de la profesión legal, el ejercicio de la profesión del abogado, el aparato judicial y los aparatos que están alrededor de ellos. Entonces, importante entender que estas cifras ya sí son alarmantes. Y en el 2021, esto fue el 28 de enero, la situación, este es un indicador, en 2019 han pasado 2 años y Argentina sigue subiendo en su percepción respecto al tema de lo que es la corrupción. Pero digamos, ¿esto qué tiene que ver? Y esto, ¿por qué menciono? Y los abogados privados, porque la corrupción no solamente parte, o sea, no es solamente el aparato judicial, tiene que ver mucho de la mano también como cómo se está ejerciendo la práctica privada. Ahora, eso no quiere decir que el juez o que el sistema judicial es la víctima de la corrupción porque viene un corruptor. No, o sea, es tan culpable los que asumen la posición de ser corrompidos y los que corrompen dentro de la sociedad. Pero efectivamente, los abogados privados también contribuyen a este tema. Y fíjense, estas son noticias de diversos países. En Colombia, mejores estudios abogados defienden a funcionarios corruptos. Hubo un caso aquí también en Perú que salió a raíz del tema de Lavallato, de que un árbitro negociaba los laudos arbitrales y el centro de arbitraje encima. O sea, el arbitraje es un tema que, que es privado, es una distribución de la justicia que le dan a los privados para que puedan resolver casos, pero fíjense que hasta qué punto se llegó a corromper la estructura de este tipo de resoluciones. O sea, había cientos de arbitrajes de millones a favor de Odebrecht que eran promovidos y corrompidos. O sea, era un personaje, agarraba, le decía a los árbitros, ok, mira, ¿sabes qué? Este caso hay que generar una adenda de 300 millones de dólares adicionales a esta obra y les va a corresponder 100 mil dólares a cada uno si es que fallan a favor de ellos. O sea, fíjense cómo contribuyen los estudios de abogados, los árbitros. Creo que el caso Mossack Fonseca fue, aparte que fue un caso bastante mediático, mostraba cómo se estructuraba todo este tema de los offshore, que no son malos, pero es que había mucha información que demostraba que personajes bastante oscuros utilizaban este mecanismo para poder encubrir dinero ilícito. Fíjense acá, por ejemplo, en Perú, nuevamente, o sea, voy a tocar mucho mi país porque es importante que sepan que este problema no solamente es nacional, lo cual no quiere decir que nos libramos de la carga, no. Lo peor que podemos sentir es que como ya pasa en otros países y pasa en el nuestro, sentimos una carga menor, y no es así. Por ejemplo, determinaron 18 meses de prisión para 14 abogados peruanos privados por el caso Odebrecht. De hecho que muchos, ahí sí hubo una injusticia por muchos buenos árbitros que fueron involucrados injustamente, y esto lo digo porque he tenido profesores que realmente, a pesar de todo lo que estoy comentando, quiero que sepan que yo sí creo en la honorabilidad de muchos buenos profesionales. Yo me imagino el juez que me antecedió, la reputación nada más que lo antecede y los comentarios que vienen por parte de las personas que lo conocen, pues solamente me hace seguir creyendo que existen pilares de cambio y de transformación. Pero fíjense que esto también pasó en Perú y hay hasta reportajes de los abogados del diablo, ¿no? O sea, es como que conocen quiénes son realmente los abogados que saben que defienden personas que están vinculados a políticos, que tienen denuncias por corrupción, narcotraficantes y demás. O sea, es como que
existen reportajes importantísimos en muchos países sobre quiénes son los abogados y qué es lo que hacen. Ahora, no digo que sea malo defender, porque finalmente ahí en nuestra profesión tenemos a los que todavía litigan en temas penales o civiles o las diversas formas de litigar, áreas de litigio, necesitan un abogado para que los defienda. Pero ahí vamos a hablar un poco de hasta qué punto y cómo deben manejar esa situación quienes ejercen ese tipo de profesiones, pero lamentablemente también te vinculan muchísimo con la calidad o la persona que también puede hacer. Hay una discusión muy ética, muy de marca, muy de cómo debemos realmente desarrollar. Yo sé que las personas todos merecen defensa. Y sin embargo, creo que tenemos que tener un equilibrio importante entre lo que significa eso y avalar y proteger realmente la fomentación de estos casos. Pues bien, de ustedes, pues yo le dije que el profesor anterior, el profesor Jesús, fue el que dio el azúcar, yo estoy dando el chocolate, por eso les pedí que se estiren porque aquí hay mucha carga. O sea, bueno, ya hemos hablado de la realidad, ¿ok? Ya dimos con palo a la realidad. Tenemos que generar una sensación de, oye, tenemos que hacer un cambio, ok. Pero ningún cambio pasa de la noche a la mañana. Pero justamente como todos queremos que ya cambie la cosa, es que nos chocamos con una pared y por eso nos frustramos permanentemente en querer alcanzar realmente ese cambio. Y ahí está el problema. Queremos realmente cambiar las cosas de la noche a la mañana y no es así. Primero debemos cambiar nuestra marca. Tenemos que cambiar lo que nosotros hacemos, ver en qué estado estamos. Por eso, uno de los primeros cambios que nosotros debemos desarrollar, y este es un tema progresivo, yo no creo que lleguemos a cambiar todo porque la forma como hoy estamos en los indicadores no fue de la noche a la mañana, fue un proceso constante. Antes ser abogado era reconocimiento de honestidad. Sí, efectivamente, éramos una carrera muy solemne, muy distante, pero había por el otro lado temas muy positivos. Se creía que el abogado, en su gran mayoría, siempre han habido abogados destinados o abogados cuestionados, pero se creía que en su gran mayoría esta era una profesión honorable. Tener un abogado en la familia era un orgullo. Hoy no sé cuántas personas, cuando dicen es abogado, sienten una mezcla entre orgullo y a qué se dedicará, por dónde estará llevando su camino. Antes era diferente. Entonces, uno de los primeros puntos donde debemos dar el paso es cambiar nuestra marca personal, y hoy quiero darles algunas pautas importantes para que no solamente nos llevemos la reflexión de la situación en la que estamos, sino también podamos empezar a esbozar un trabajo de poder iniciar a trabajar en nuestra marca personal para lograr el objetivo que luego estaremos comentando. En principio, ¿qué es la marca personal? La marca personal es la forma como te percibe el resto de personas gracias a cada acción que llevas a cabo. Comunicas y transmites a diario tanto en el entorno digital como tu entorno cercano. Muchas personas el día de hoy, son 281 participantes en esta conversación, que dirán, Wilfredo, es que, bueno, yo no tengo redes sociales, yo no tengo marca personal. Y no importa si es que eres de las personas que aún dices, no quiero tener una red social, no quiero trasladar nada en redes sociales y piensas que no tienes marca personal. Tienes una marca personal, porque la marca personal es cómo te percibe tu entorno. Si trabajas en el entorno digital, mucho mayor, tienes mucha mayor amplitud para poder desarrollar más marca personal, pero que tienes una marca personal, tienes una marca personal. ¿Por qué? Porque todos actuamos día a día, todos tenemos personas en nuestro entorno. Y un ejercicio muy práctico de cómo saber cuál es el estadio actual de nuestra marca personal es definir la autopercepción. El primer punto, y esto lo pueden hacer quizás como ejercicio de fin de semana, como quien se está distrayendo un rato mientras toman un matecito, van a una parrilla, y dicen, ok, vamos a autodefinirme. ¿Cuáles serían mis 5 virtudes que tengo yo como abogado? Pero cinco que ustedes digan, sí, ¿sabes qué? Sin dudas es lo que yo percibo. Insisto, acá todavía no preguntan, pero 5 virtudes de ustedes. Pero al mismo tiempo trabajen en 5 debilidades. Y ya este es un tema que se lo dirán en algún momento, pero las debilidades no son cosas que yo diga, es que yo me molesto porque quiero que la gente haga las cosas bien. No, tú tienes un mal temperamento, y punto. No lo transformes en algo positivo. Simplemente di tu debilidad. Ok, entonces
La primera línea para poder desarrollar nuestra marca personal, vamos a definir nuestra autopercepción, cómo nosotros consideramos que somos. Ok. Luego, una vez que tú has tenido esta pequeña lista de 5 virtudes y 5 debilidades, pregúntale a las personas, o primero, visualiza si es que tienes entorno digital. Creo que en realidad diría que poco, no tenemos redes sociales, pero fíjate dos cosas. Fíjate si tú ves tus redes sociales, ¿qué crees que están hablando, qué crees que está hablando acerca de ti? O sea, ¿qué dice tus redes? ¿Eres una persona que constantemente comparte sobre vinos, sobre política, sobre ciencia, sobre qué temas compartes? Entonces, fíjate que tus redes hoy están diciendo algo acerca de ti. Y un ejercicio que recomiendo que se haga de forma muy periódica es que tú puedas también al mismo tiempo buscar en web. Pon en Google tu nombre. Yo hago este ejercicio, lo hago casi periódicamente, una vez al mes, una vez cada 2 meses, para ver qué información hay acerca de mí en la web. Ese es un tema importantísimo, más aún si ustedes están en la función pública y han llevado algún caso mediático, es importantísimo saber cuál es la percepción que hay de ti en el entorno digital. Por eso, pongan su nombre, busquen en Google, pongan su nombre o en el buscador que ustedes tienen, pongan su nombre y fíjense qué noticias, qué información aparecen de ustedes, porque esto también es muy importante. Entonces, hemos trabajado en la autopercepción, hemos trabajado en el entorno digital y la información que hay en la web. Y de ahí hagamos algo un poquito más interesante. Preguntemos a 4 o 5 personas qué opinan acerca de nosotros, qué imagen damos y por qué, y no la cuestionen. Simplemente escuchen. Esto nos cuesta a nosotros. ¿Y saben a quién recomendaría que ustedes pregunten? A las personas que ustedes creen que menos les caen, que ustedes menos les caen, y pregunten, oye, ¿qué imagen crees que doy y por qué? Pregúntenos, porque van a ser las personas más críticas. Y quiero que entiendan que eso es una percepción. Pueden estar equivocados, pueden decir que ustedes son personas soberbias, son personas distantes y demás. Y tú dices, oye, yo no soy así, pero no lo cuestiones, porque la marca personal no es una cuestión de lo que, o sea, deberías trasladar lo que realmente tú eres, pero para saber el estadio importante en el que estás o ver cómo estás, tienes que preguntar qué has estado o cómo te están percibiendo hoy esas personas. Puedes preguntar personas que sabes que te van a decir la verdad, porque si tú le preguntas a la persona que más te quiere, no te va a decir la verdad. Te va a decir, no, eres un ángel, eres una persona maravillosa, y no necesariamente es así. ¿Ok? Entonces, hagan este ejercicio porque este es un primer punto de partida para saber en qué estadio estamos en nuestra marca personal. Entonces, una vez que hemos desarrollado el estadio en que está nuestra marca personal, debemos entender que vamos a trabajar a partir de donde estamos en construir una marca personal en función a lo que queremos trasladar. Y lo que queremos que la gente nos recuerde debe ser una cuestión constante y permanente. Queremos que nos recuerden, por ejemplo, el profesor Jesús ha sido recordado como una persona que impulsó muchísimo ese tema del lenguaje sencillo dentro de los aparatos judiciales, y mucha gente lo recuerda porque ha sido una persona que constantemente impulsaba estos temas. Eso, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo desarrollar la marca personal y cómo te vinculen, a qué temas quieres que te vinculen, porque es un trabajo constante y permanente. La marca personal no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana, es un trabajo permanente y es algo donde tú tienes que desarrollar. Conceptualiza cómo quieres que te recuerden y sobre la base de eso empieza a trabajar tus mensajes, empieza a trabajar aquello que consideras que puedes ir desarrollando poco a poco, y hagan este ejercicio periódicamente cada 2, 3 años, sigan evaluándose para que ustedes puedan ir sabiendo qué o cómo está su marca personal. Pero bien, basado en eso, uno de los factores importantes de la marca personal es la reputación. ¿Y cuál es la diferencia entre la marca personal y la reputación? La marca personal es lo que nosotros queremos o la gente cómo nos percibe, y la reputación es lo que dicen de nosotros cuando nosotros no estamos. La reputación es ese concepto que la gente no se atreve a decir delante tuyo, pero se dice en las conversaciones. Y la reputación es un tema
vital, importantísimo, y debería ser un pilar que debemos cuidar muchísimo y con mucho ahínco en nuestra profesión. Insisto, quizás no sé si hasta qué punto la reflexión puede haberse dado, pero para mí este es un punto de quiebre importante. En Latinoamérica debemos estar en un punto de quiebre importante para cambiar realmente la reputación que tiene el mercado. ¿Por qué? Trabajar en la reputación es porque habla de la imagen actual del abogado. Somos una carrera con impacto social. Si la sociedad, el entorno, las empresas y la sociedad en su conjunto confía, nos hacemos más necesarios. ¿Qué hacer? Integridad, la ética en cada paso, ahí está el tema de reputación, buscar un propósito en tu ejercicio. No he tenido el gusto de haber escuchado probablemente algunas clases anteriores, pero este es un tema de que nuestra profesión tiene que tener un propósito más allá de ejercerla. Tenemos que realmente saber por qué la ejercemos y para qué la ejercemos. ¿Cuál es el objetivo? Háganse esa pregunta. ¿Para qué ejerzo esto? ¿Cuál es el objetivo de vida que tengo al ejercer esto? Búsquenle un propósito a su profesión. Búsquenle un propósito al ejercicio. Lo material es un objetivo tangible que pueden ustedes decir, sí, ¿sabes qué? En algún momento quiero yo desarrollar esto, quiero llegar a tal lugar, pero ¿para qué? ¿Qué quieres hacer con eso de ahí? Entonces busquen el para qué, el objetivo de vida que es ejercer esta profesión y dedicar un tiempo a impactar a la sociedad. Si todos los abogados nos tomáramos 5 o 10 minutos al día o nos tomáramos 1 hora o 2 horas a la semana en desarrollar actividad social, probablemente nuestra carrera pudiera ser percibida de otra forma. Sé que muchos abogados lo hacen, pero debería ser algo institucional, algo que parte en el ADN. Yo conozco amigos que son médicos y ellos me dicen, mira, yo trabajo en una entidad pública porque es mi forma de contribuir. Gano 5 veces más en una privada, pero considero, y esto es parte, es como que muchos, es como un estándar para muchos de que no, tengo que trabajar en la actividad pública porque mi ejercicio de profesión me obliga a eso, moralmente tengo que dar un beneficio a la sociedad. Existía entre nosotros el tema del pro bono, existía en nosotros digamos, la asesoría gratuita, pero que pasó a ser algo realmente importante, algo totalmente accesitario. O sea, yo sé que el funcionario público tiene limitaciones para ejercer defensa privada, básicamente por el ejercicio que realizan, pero hay otras formas de contribuir a la sociedad. Entonces, dediquémosle como profesión un tiempo para impactar, digamos, en la sociedad, en lo que hacemos o otras actividades. Pero bueno, habíamos comentado que la reputación es un pilar importante para el servidor público. Y aquí nosotros hemos desarrollado una fórmula que considero que es importante que nosotros podamos desarrollar. La reputación es el concepto de un trabajo de calidad. Y esto es, el trabajo de calidad es yo donde estoy posicionado, funcionario público, ya sea que esté como practicante, cuando yo era practicante, yo practiqué en el Poder Judicial de aquí de mi país, yo foliaba, no sé si hasta el día de hoy el folio en el Poder Judicial en ustedes es manual, pero yo, bueno, sí, he foliado y demás, me encantaba a mí, yo me ponía récord de que tenía que terminar este expediente de 1000 páginas en 1 hora y así era, pero foliaba. Pero bueno, desde donde estén, desde la posición en la que estés, si has sido practicante, si eres analista, especialista, si eres juez de primera instancia, si eres juez de segunda, si eres supremo, se entiende que en la posición en la que te encuentres, debes desarrollar un trabajo de calidad. Importantísimo para que el servidor público pueda empezar a trabajar en su reputación, tiene que trabajar o tiene que desarrollar un trabajo de calidad. El trabajo de calidad, y más aún, tiene impacto sobre todo en la sociedad, porque el desarrollar un trabajo por mero trámite, simplemente porque sabes que ya estoy cansado, mira, sabes que no tengo tiempo, no, conceptualicen que el trabajo de calidad debe ser un sello distintivo del servidor público, algo que yo sé que cuesta, y probablemente aquí son 282 personas que están escuchando este mensaje, y probablemente entendemos que hay muchísima gente que vemos en el sistema judicial que hace un pésimo trabajo y justamente ahí parte el principio de la mala reputación que tienen los servidores públicos o los funcionarios, digamos, judiciales. Pero bueno, ok, entonces, pero estamos ahorita trabajando en el primer punto de cambio, nosotros. Nosotros hagamos el trabajo de calidad,
gestionemos la visibilidad. Cuando hablamos de gestionar la visibilidad, por ejemplo, es si tenemos una buena idea de cambio, empecemos a promoverla, impulsarla, que la gente sepa que se pueden hacer. Tomo el ejemplo del lenguaje sencillo. Esto fue una idea importante que ganó visibilidad conforme más se hablaba, mientras más se desarrollaba, mientras más se promocionaba al respecto, ganó visibilidad. Entonces, un trabajo de calidad con una gestión de la visibilidad es muy importante. Si una persona tiene la proyección de desarrollar una línea de carrera o quiere seguir ascendiendo, la gestión de la visibilidad tiene que ver mucho con la actividad digital que tiene que desarrollar, con la actividad de relaciones que debe desarrollar en su network para poder realmente proyectarse a ser un ente que genere buena reputación. Pero todas estas dos cosas, y esto lo voy a trasladar también al privado, porque sé que hay gente de abogados de ejercicio privado. Tú puedes ser muy buen abogado, haciendo técnicamente muy bien las cosas, puedes tener mucha gestión de la visibilidad, la gente puede saber quién eres, pero para mí el factor que es muy clave es la ética. La ética tiene que ver con esos principios que deberían ejercer nuestra profesión. La gente dice, no, pero es que la ética es muy abierta. Pues no sé si tanto así, no sé si tanto así. En realidad yo al menos creo que hay ciertos parámetros que son estándares en nuestra profesión, la confidencialidad, realmente el tema de la confianza que deposita la sociedad en nosotros para saber que vamos a impulsar aquello que consideramos que es justo. En fin, la equidad, o sea, hay valores, en la ética hay ciertos componentes que hay que bien desarrollar. Este es un punto probablemente que para los profesores de ética siempre he pedido, definamos el concepto de ética global en la profesión que permita al menos generar bases, pero la ética tiene que ser un sello distintivo de esos tres temas. Estos tres elementos generan confianza en tu entorno, generan confianza en las personas que te conocen y sobre todo empieza a generar confianza en la sociedad. Entonces, el punto importante, el tema de la confianza. Con el tiempo, generamos una buena reputación, porque no vale simplemente los 2 primeros años, y esto pasa constantemente en muchos proyectos. El abogado dice, ya sabes que voy a hacer un trabajo de calidad, voy a gestionar mi visibilidad y voy a ser muy ético. Generan confianza, pero lamentablemente dicen, oye, no obtengo buenos resultados. Paciencia, en verdad la buena reputación tiene grandes logros. Yo he viajado por Colombia, por Chile, por Ecuador, aquí en Perú, y ¿saben a dónde quisiera llegar? Que hay abogados que me dicen, mira, si ese abogado te representa, es porque eres un hombre honorable. A ese punto de buena reputación, digo, espero que pronto podamos realmente llegar a ese nivel de conceptualización de donde alguien te vea y te señale y diga, oye, mira, si ese abogado te está atendiendo, te está escuchando, es porque considera que eres un hombre justo. Entonces, fíjense cómo este tema se construye en el tiempo y llegar a esa reputación, claro, eran abogados que ya superaban los 60 años, 65 años, pero es un signo que tú tienes que ir ganándolo en el tiempo. La buena reputación es un trabajo que toma tiempo y debemos desarrollar eso de ahí. Entonces, esto para trabajar nuestra marca personal. Es importante que entendamos que la reputación también tiene que ver con los medios y sobre todo ustedes en la función pública, probablemente muchos jueces, muchos vocales supremos van a tener que desarrollar un mensaje. No sé si existe algunos lineamientos dentro de las entidades judiciales en Argentina sobre qué pueden comentar, qué no pueden comentar y al respecto de este tipo de cosas. Digamos, si los jueces y los operadores de justicia o los servidores públicos tuvieran una agencia de PR que le dijeran, oigan, tienen que salir porque mañana sale una noticia hablando de que es cuestionado tal cosa, y los jueces, claro, no tienen la posibilidad de comunicar el razonamiento que existe detrás, pero sin embargo hay cosas que sí podemos comunicar respecto a ciertas situaciones y no hubiera cuestionamientos. Fíjense que si bien es cierto, podemos tener la limitación de opinar, porque estamos tocando un caso y no podemos dar visibilidad de nuestra lógica, nuestro razonamiento y posición, pero no debería ser necesario si es que si hubiera una confianza sobre el ejercicio de lo que hacemos.
pero aún todavía estamos en este extremo de que no hay confianza. Entonces sí deben los poderes del Estado, el Poder Judicial o las entidades judiciales sí deben entender de que hay un punto donde todavía no podemos divorciarnos y entender que los medios de comunicación son un punto importante donde debemos trabajar una relación. Y por eso ahí debemos planear qué queremos comunicar, a quién queremos comunicar, que a través de qué canales y medios podemos comunicar. Aquí en Latinoamérica he visto muchas instituciones públicas utilizar TikTok como una herramienta de comunicación accesible sobre los beneficios, derechos y restricciones que tienen los ciudadanos y se vuelven muy amigables, instruyen, las redes sociales han sido un canal importante, se puede comunicar, acá nosotros tenemos, yo les recomiendo, no sé si en Argentina no he llegado a ver eso, pero por ejemplo la Policía Nacional con el ánimo de querer cambiar su percepción contrató un community manager muy creativo, muy se llamaba el policía chévere, aquí chévere es bacán, chévere es amigable, y con parodias hacía entender qué cosas podía hacer una persona y digamos, llevaba un mensaje bastante claro y con un lenguaje sencillo, pero también al mismo tiempo para cambiar la percepción que tenía. Y cómo crear el vínculo y mantenerlo en el tiempo. Por eso yo creo que uno de los temas que también va a ser importante de trabajar en la reputación es básicamente eso, ¿no? O sea, mantener vínculos con los medios es importante. Importante para saber qué debemos manejar, ¿no? Y es acerca del trabajo del abogado con la institución. Aquí ya lo comentaron ustedes sobre el lenguaje sencillo, cultivar las relaciones, huir del autobombo. En los funcionarios públicos quizás no es tanto, pero en los privados sí pasa mucho ese tema, ¿no? Y seleccionar bien los mensajes que quieres transmitir. ¿Y qué más debemos hacer? Y esto ya a modo de poder ir avanzando y esperando quizás tener algunas conclusiones además. Una vez que trabajamos nuestra marca personal, también debemos empezar a pensar y ayudar a construir una reforma de nuestras instituciones. Creo que es un tema importante, pero primero tenemos que trabajar en lo que hemos comentado, trabajar en la reforma de nuestras instituciones, para luego pasar a trabajar en la reforma de nuestra profesión. Volver la ética un sinónimo de nuestra profesión. Pero vamos paso a paso. Primero, tenemos que nosotros como abogados y servidores públicos empezar a trabajar nuestra marca y a cambiar nuestra reputación. Esto no es de la noche a la mañana. Esto por eso digo que vamos paso a paso. Vamos a trabajar en principio en la percepción de lo que venimos haciendo nosotros. A veces los grandes cambios comienzan con el cambio de 280 personas metidas en una clase a las 10 de la mañana, hora argentina, escuchando la necesidad de hacer un cambio que ya probablemente ustedes lo tenían en mente, pero vamos a ir por partes. Vamos a cambiar la marca personal de los servidores públicos que hoy están aquí, que hoy han participado. Vamos a empezar a desarrollar un tema de ese tipo. Luego, con este tipo de eventos, busquemos transformar la institución, pero ya teniendo soldados, teniendo gente que dice, ya entendí el concepto, tengo que cambiar la percepción que existe en la ciudadanía de la reputación que tienen los servidores públicos, que tienen los abogados, y de ahí damos un paso para que con la fuerza que se tiene aquí se pueda cambiar la institución, para que luego de ahí realmente exista un cambio de la percepción de la profesión legal. ¿Y por qué? Para el final, como cuando se habla de buenos vinos, de fútbol y de parrilla, ¿a quién crees que se están refiriendo? Por supuesto, a Argentina. Y la idea es que cuando se hable de justicia, de ética y de integridad, la sociedad pueda, o los ciudadanos puedan sentir que están hablando de abogados y servidores públicos. Bueno, con esto he culminado. Mario. Genial, Wilfredo. La verdad que un gran tema planteado, poner en la agenda autopercibimos como lo que realmente somos, ¿no? Servidores públicos y la responsabilidad de que, bueno, el debate, vos que eres especialista, yo arranco con alguna pregunta, les pido a los que quieran anotarse, tenemos unos minutitos, tenemos 4 o 5 preguntas, si quieren se anotan por el chat y habilitamos micrófono, me parece. Aprovechemos que tenemos un poquito de tiempo más. Hay un par ahí que han estado participando y aportando. No sé si Kevin, como nuestro especialista en comunicación, también quiere aportar algo, pero bueno, se pueden anotar en el chat y Robert, estamos atentos.
te quería consultar también, vos recién preguntabas si hay alguna recomendación sobre cómo comunicar, si hay algunas recomendaciones en el ámbito iberoamericano sobre el rol de los jueces y los funcionarios públicos en las redes. Hasta dónde uno es funcionario público, el concepto esto de eximidad, ¿no? De la intimidad en las redes, y si uno sigue siendo funcionario público, el juez en las redes como concepto, así como cómo te lo imaginas camino a esto también de la marca, la reputación y la percepción. Sí, bueno, dicho paso, Sobre todo, perdón, cuando uno entra en las redes, también entra en el modelo del juego de las redes y sabe las lógicas, ¿no? Una cosa es TikTok, otra es Twitter, que es mucho más hater, si se quiere, y uno entra en un juego también de vinculación y de roles dentro de ese ámbito, ¿no? mira, mi recomendación, y eso es que nosotros hemos atendido a algunos servidores públicos en la construcción de su marca, es más importante que en las redes se perciban como autoridades de los temas, o sea, de los temas que manejan. Por ejemplo, si es un juez laboral, que se instruya, o sea, que perciba la sociedad, que es una persona que conoce la materia, y ahí sin querer tú le vas generando confianza a la sociedad que esta persona conoce la materia y que cuando resuelva va a resolver realmente con la posibilidad de saber que es una persona que domina digamos, los temas que puedan llegar a él. Entonces, la estrategia que nosotros siempre hemos planteado, sí, lamentablemente cuando ejerces la función pública, eres representante de la institución en la que estás. O sea, y esto pasa también cuando una persona trabaja en una empresa. O sea, hoy lamentablemente la actividad digital nos ha permitido quizás democratizar la información, ser mucho más amplio, pero al mismo tiempo nos ha generado una restricción. Aunque digan que vivimos en un mundo libre, nos ha generado una restricción las redes sociales, porque ya no somos solamente como personas, sino al estar ya vinculado a alguna empresa, a alguna institución, también eres representante de la misma. Entonces, porque yo he visto cómo, por ejemplo, funcionarios o operadores de justicia, secretarios, asistentes, comentaban sobre ciertas publicaciones y pues eso llegaba a oído de los jueces y era como que, oye, no puedes tú hablar de esos temas porque eres un representante y se sabe exactamente, o utilizar frases discriminadoras. Aquí mucha gente en el Perú eh, hacen un print de pantalla y le mandan a la empresa o lo mandan a la entidad, oye, ¿cómo puedes haber contratado a una persona que promueve tal mensaje? Entonces, debemos entender que las redes sociales ya han generado que nosotros igual, si estamos en una institución, se vincule. Entonces, es uno entender, uno cuando entra a una entidad es parte de esa entidad hasta en su marca personal, por más que uno no quisiera. Siguiente paso, si uno quiere atreverse a desarrollar, digamos, un posicionamiento o actividad en las redes, mi recomendación para los servidores públicos es el posicionamiento como especialistas en las materias que están viendo. Ya sea porque escriben acerca de la materia, ya sea porque exponen cursos acerca de la materia, o ya sean porque hablan acerca de la materia o crean material didáctico para que la ciudadanía pueda escuchar. Esa es una estrategia que funciona muy bien porque habla sobre el lenguaje sencillo que hablaba Sergio. Las redes sociales deben ser una extensión de poder ir creando contenido sencillo. Y efectivamente, en cada red tú tienes que establecer una estrategia de posicionamiento distinto. En LinkedIn quizás un mensaje un poco más profesional, un poco más de, oye, contribución académica, de contribución de iniciativas. En TikTok, que básicamente en realidad muchos abogados cuando me dicen, oye, ¿y recomiendas TikTok? Le digo, sí, si tu público es la ciudadanía, TikTok te genera tres elementos importantes. Uno, mensaje corto, porque antes era un minuto y en un minuto tenías que trasladar un mensaje. Dos, creatividad y lenguaje entretenido y que enganche con la persona, porque la única forma de crecer en TikTok es que realmente generes un enganche con el contenido que haces y la forma como lo presentas. Y tres, es que debe ser constante con la generación de contenido. Entonces, y esa es una estrategia o es una recomendación general para las redes. No sé si con eso respondo, Mario, tu Sí, pregunta. genial, genial. Bueno, hay varias preguntas, nadie todavía, no hay, hoy en modo solita mis valientes no están anotados para preguntar, hay muchas preguntas, por ejemplo, en lo que vos hablabas cuando la marca es institucional, es decir, de un poder judicial determinado, ¿cómo construir una marca de modo consensuado más allá de los valores constitucionales que te exige determinado, digamos, fin y principios, ¿no? ¿Cómo construir esa marca institucional
y cómo, por ahí recién nos preguntaba, creo que Buki, cómo la marca personal y la marca institucional, cuando a lo mejor la imagen sobre la institución es mucho más compleja que la que uno autopercibe en lo personal, puede ser compatibilizada. Mira, el ejemplo que hice, ¿no? Cuando yo veo a un ciudadano argentino aquí, de frente le invito a una parrilla, o sea, no lo pienso dos veces, porque la imagen institucional impacta o ya per se genera una percepción sobre la marca del individuo. Entonces, si bien es cierto, habíamos hablado sobre la importancia de empezar a nosotros crear nuestra propia marca personal y trabajar en la reputación, sí debe partir desde la institución la necesidad de plantearse una transformación, porque eso también impacta sobre los servidores públicos. Entonces, yo creo que ambos frentes son necesarios. Claro, es más difícil cambiar el monstruo y por eso la invitación era cambiar desde el inicio, pero sí debería existir, y esto es algo que, por ejemplo, si las organizaciones públicas, el Poder Judicial, se gestionara como una empresa, lo primero que diría es, ok, hagamos un estudio de mercado para saber cuál es la percepción que existe, pero ni siquiera tendrían que hacer estudios porque ya están, o sea, ya están las estadísticas, ahí lo que he mencionado al inicio, ya están las estadísticas, ya sabemos cuál es el punto de partida. Y hay que hacer un trabajo de muchos años. Yo no creo que si una institución pone el hito, vaya a cambiar su percepción en 1, 2, 3 años. O sea, esto es una carrera que va a ayudar a construir poco a poco, y yo sí creería que las entidades públicas, el Poder Judicial de cada uno de los países debería desarrollar un plan de 5 años para que ayude a generar mayor confianza. Hay iniciativas, hay esbozos, pero creo que es como que cuando la imagen es muy amplia, el espectro es muy amplio de lo que piensan de ti, de una institución no confiable, los esfuerzos que están haciendo son muy mínimos. Y yo creo realmente que las entidades públicas, aquí se empezó a transmitir en vivo las audiencias, eh, se empezó a transmitir las audiencias sobre, sobre uno de los casos de corrupción más importantes en nuestro país que tenían que ver con políticos. Y fíjate que la imagen del juez que lideraba y del fiscal que estaba en este caso era tan bueno, era tan potente, se notaban muy incisivos, o sea, en el caso del juez, mediador, muy justo, y había de los fiscales como que en la función realmente, que la percepción de ambas instituciones mejoraron porque al mismo tiempo acompañaron esas acciones o acompañaron institucionalmente un poco en transmitir a la ciudadanía este tipo de cosas. Entonces, debe haber un trabajo conjunto, Mario. Yo la verdad, yo sí creería que eh, debe haber un plan institucional mínimo de unos 3 a 5 años para entender, tomando en punto el punto de partida en el que estamos, pues un pequeño cambio, ¿no? A mi parecer, te digo, creo que debemos estar en un punto de quiebre importante, porque digo que tarde o temprano se va a perder tanto la desconfianza del sistema judicial que la verdad al final los ciudadanos no van a querer requerir a nosotros. Y cuando eso pase, probablemente nos cuestionaremos si realmente somos una entidad necesaria para el funcionamiento de la sociedad. Entonces, en la medida que la sociedad no quiere estar o no quiere llegar a nosotros, pues en un punto determinado probablemente, no digo que vaya a ser así catastrófico, que dejemos de existir, pero cada vez menos seremos necesarios para la sociedad, ¿no? A pesar de que somos un poder importante dentro de la estructura de cualquier país democrático, ¿no? Genial. También me pareció muy interesante, si bien esto está destinado a muchos operadores que forman parte del, internamente del Poder Judicial, todo el abordaje del ecosistema en general, ¿no? También el rol del profesional, el que ejerce el rol de la abogacía, me parece interesante. Ya queda casi la última preguntita, hay miles, después te vamos a pasar el chat porque ha sido un tema que ha generado un gran debate y también una reflexión. El tema del rol del funcionario público en general, magistradas, magistrados, jueces y juezas, funcionarios, como comunicador, porque está esto de solo comunica el área de prensa y comunicación de un poder judicial, el juez también comunica, el juez supera esta idea decimonónica de que habla por la sentencia y tiene una obligación de comunicacionar, también todo eso enfocado al camino de la reputación y la marca, ¿no? Y el rol, si se quiere, ciudadano democrático de explicabilidad de las decisiones.
Sí, mira, yo sé que sería complicado que no sé, suelto una idea, ¿no? Que los jueces pudieran explicar a la ciudadanía cómo se resolvió y por qué se resolvió, porque efectivamente, como ustedes, si bien es cierto, las sentencias pueden ser públicas, pero dado que todavía seguimos con este problema del lenguaje no sencillo, pues un ciudadano lee, pero imagínate que los jueces tuvieran la posibilidad, luego de haber resuelto el caso, tener la posibilidad de explicarlo de forma didáctica. Oye, se resolvió por esto, por esto, por esto, pero en un lenguaje sencillo, pues ayudaría mucho a esa generación de confianza y la percepción. Claro, esto de la mano con también ser equilibrado en que no todos los casos van a poder ser expuestos. Entonces, hay una serie de iniciativas que se pueden plantear, que se pueden testear. En el marketing, nosotros que trabajamos muchísimo en este tema, siempre he dicho testeemos, no hagamos algo, o sea, todas las entidades tienen que testear iniciativas, propuestas para ver cuál es la que tiene mejor aceptación, van a haber cosas que se van a poder desarrollar con mucho éxito, hay cosas que quizás no, pero empecemos a generar iniciativas de ese tipo. Sí, yo sí consideraría, Mario, una apertura para que los jueces y los operadores de justicia tuvieran la posibilidad bajo ciertos lineamientos. Pero es que, Mario, ¿cuál es el problema? Las instituciones no tienen lineamientos, o sea, no tienen lineamientos estandarizados. Entonces, por eso es como que solamente habla la vocería porque el poder judicial tiene el temor de que alguien más pueda decir algo más allá de lo que debería decir. Pero, por ejemplo, hay dos cosas que tienen que trabajarse. Uno, los lineamientos, si es que queremos trabajar en una idea de esto, lineamientos institucionales para comunicar. Y algo que le falta, por más que los abogados seamos buenos hablando, abogados y abogadas somos buenos hablando, pero a veces somos malos comunicando. Y un media training, nosotros siempre cuando le sugerimos a una persona que va a salir a medios, hazte un pequeño media training. O sea, el entrenamiento en la comunicación en medios es distinto, porque nosotros queremos explicar cómo se fundó el derecho romano cuando nos preguntaron, oye, ¿por qué aplicaste este artículo? No, no me expliques cómo se fundó el derecho romano. Explícame qué consiste y cómo se aplica este caso. Entonces, eh, necesitamos una formación también en ese tema si es que queremos esbozar la aparición en medios, porque a veces los periodistas quieren preguntar algo muy puntual y tú puedes dar 3, 4, 5 mensajes y no, nosotros recomendamos enfócate en uno o dos para que quede el mensaje claro. Pero, insisto, esto es, primero, lineamientos institucionales, segundo, formación respecto a cómo abordar al tema de los medios y tres, una dinámica constante de generar mensajes flexibles y entendibles. Creo que la clase anterior ha sido una muy buena clase que me ha sucedido para justamente, para lo que hemos hablado el día de hoy, tenemos que utilizar el lenguaje sencillo, porque es una forma de también acercar lo que hacemos a la ciudadanía, ¿no? Genial, bueno, Wilfredo, mil gracias. Creo que has venido a aportar parte de los valores que queremos buscar para este espacio de comunidad de aprendizaje, que es pensar afuera de la caja. Nos trajiste un gran tema, que es reformularnos, reafirmar la idea de que somos servidores públicos, la de tener espacios donde compartir valores, para construcción no solo de la marca o de la reputación, sino finalmente lo que le precede a eso, que es el fin último, que es la credibilidad, la legitimación de los poderes judiciales, que a veces en los marcos de sistemas democráticos tan complejos como los que tenemos en Latinoamérica, entran en una agenda política muy compleja y le lleva aparte de esa reputación también, porque entran en ese conflicto político, pero bueno, también un gran espacio de reflexión, de tarea. Les recuerdo que vamos a tener con Kevin Ledman, con Santiago Rossi, toda la parte de comunicación, con Adriana García Nieto también la parte de acceso a justicia e imagen del Poder Judicial. Vamos a tener un mini taller de media training, vamos a ver cómo lo adaptamos en remoto, pero por lo menos fijar los grandes contenidos. Creo que Wilfredo has venido a iniciar ese primer camino de construir una agenda de comunicación, de marca y de reputación, que, como decía inicialmente, tiene que ver con la credibilidad del Poder Judicial y la vinculación de la ciudadanía con nuestro querido Poder Judicial. Así que mil gracias. Te agradezco siempre por tu voluntad de haber participado, por la hora y por el tema que nos trajiste. Así que, Robert, le dedicamos Ah, a cámara abierta aplausos para Wilfredo.
Pues nada, simplemente reiterar mi agradecimiento. Me he sentido muy ameno con un comentario que dijeron que hoy día hemos hecho un buen maridaje entre Sergio y yo. No sé si yo soy la carne o él es el vino, o yo soy el vino y él es la carne, pero la verdad que muy contento. Encantado de poder seguir en contacto con ustedes. En LinkedIn ustedes van a ver un poco la actividad que venimos impulsando en la región. Me pueden encontrar como Wilfredo Murillo en LinkedIn. Hoy hice un posteo muy temprano. Aquí en Perú, yo me levanté a 6:30 de la mañana, pero encantado realmente de Y haber en podido. LinkedIn sos un top voice, ¿eh? Más de 9.000 seguidores tiene el muchacho. No, no, bueno, en verdad con la gratitud. Yo estuve en Argentina hace ya buen tiempo, participé en un modelo de la OEA allá hace buen tiempo, me llevo un gran recuerdo, espero pronto regresar y a ponerle mucha fuerza, porque este cambio de la profesión legal comienza con conversaciones con este tipo, el empezar a meterle en el chip que hay algo que tenemos que cambiar, que ya tenemos que tener un punto de quiebre, porque si antes nuestra profesión legal era visto como una profesión honorable, a ese camino tenemos que volver. Y más que encantado de haber podido contribuir en esta pequeña conversación con todos ustedes y seré encantado de poder seguir en contacto a través de las diferentes redes que tenemos, ¿no? Así que Bueno, un gran abrazo, un nuevamente fin de semana muchísimas y gracias. saludo de Perú.